acoplamiento entre tabla y estaca se hace por deslizamiento de una pieza con respecto a la otra a lo largo de la junta. Estas se hincan en el terreno para formar pantallas continuas y así formar un tabla estacado. El material de estas es impermeable y sus juntas hacen difícil el paso del agua, por lo que son utilizadas para impermeabilizar terrenos y para soportar empujes. Los usos más comunes se dan en muelles, en diques, en defensas de cauces, en protección de riberas, de ríos, lagos y mares, también en la estabilización de terrenos y en muros de contención de suelos. Las tablestacas pueden ser de madera, de hormigón armado, de acero, y las más usadas son las metálicas. Las tablestacas de madera son las más antiguas, pero actualmente no se las utiliza tanto, más que nada porque son empleadas en obras provisionales de poca profundidad y por encima del nivel freático. Sus limitaciones son debidas a que tienen una vida útil limitada, dimensiones reducidas y escasa resistencia. Para colocarlas se utiliza acero en la punta para facilitar el hincado y también se pone una protección en donde se golpeará para así evitar astillar la madera. También tenemos las tablestacas de hormigón armado que son prefabricadas y curadas adecuadamente para tener una mayor durabilidad. Algunas pueden ser de sección llena o hueca y como no están sometidas a la corrosión se las utiliza mayormente en obras permanentes como canales o contención de orillas de ríos. Entre sus limitaciones está el peso que dificulta el traslado y la colocación y también las longitudes preestablecidas que son como máximo de 13 metros. Para facilitar la colocación de estas, tienen una punta afilada y se las refuerza con armadura en los extremos para evitar las roturas o las fisuras. Se utiliza madera o neoprene como elemento impermeable entre ellas. Bueno, después tenemos las tablestacas metálicas que tienen una gran resistencia, por lo que pueden tener espesores menores a los del hormigón, aproximadamente 13 milímetros como máximo. Y esto facilita mucho el hincado y el transporte, y además debido a su geometría permiten diseños que reducen efectivamente la deformación de pandeo. Las ventajas que tienen las tablestacas metálicas es que pueden ampliarse su longitud soldándolas, la longitud le llamamos a estas alturas, y no hay limitaciones en la hinca, se pueden recuperar, es decir, que son reutilizables, y son impermeables debido a sus ensamblajes. La desventaja es que tienen altos costos y sin tratamiento se oxidan rápidamente. Por lo que como tratamiento contra corrosión, podemos usar pintura con base de epoxi o podemos sobredimensionar, es decir, utilizar un perfil más resistente debido a un mayor espesor o una mejor calidad de acero de la necesaria. Otro tratamiento existente es el tratamiento catódico, que consiste en hacer circular una corriente de baja intensidad colocando ánodos y cátodos de aluminio que atraen iones que provocan la corrosión corroyéndose ellos. Estos son los llamados cátodos de sacrificio. A su vez, al juntar todas estas tablestacas, formamos lo que se llama pantalla. Y tenemos diferentes clasificaciones de las pantallas. Primero tenemos las pantallas de tablestacas en voladizos, que lo que hace es, a medida que se va haciendo la excavación, la tablestaca empieza a soportar el empuje ya sea del suelo o del agua y pasa ese empuje a la longitud empotrada, que sería esta. La longitud de la tablestaca está dada por la longitud empotrada, la longitud de excavación, y se deja una pequeña longitud que es tanto para el hincamiento como para poder con las pinzas después extraerlos al ser reutilizables. Las fases para las pantallas de tablestacas en voladizos son la hinca de tablestacas y la excavación. En los casos que no podemos usar tablestacas en voladizos, debido puede ser a que el suelo no lo permite o que es mucha profundidad o la sobrecarga, lo que podemos hacer es usar pantallas de tablestacas entibadas, que se utilizan cuando tenemos pantallas paralelas, es decir, en zanjas, y lo que se hace es arriostrarlas con perfiles colgados con cadenas de la cabeza de las tablestacas. Las fases de estas son la hinca de las tablestacas, una preexcavación unos 50 centímetros por debajo de la cota de arrostramiento, el montaje del arrostramiento y por último la excavación en esta zona. Cuando no podemos usar las pantallas entibadas debido a que no tenemos pantallas paralelas o que están muy lejos entre sí, lo que podemos hacer es usar pantallas atirantadas.
Y lo que hacemos es poner una pantalla principal, que es esta, y por detrás de la misma una pantalla auxiliar, y se las unen mediante un tirante. La excavación sería de este lado. Las fases de la misma son la inca, la estaca de la pantalla principal, como se ve acá, la del auxiliar. Después hacemos una excavación de unas pequeñas zanjas perpendiculares a ambas pantallas, que es esta. Hacemos el montaje de los tirantes y fijación a las vigas de atado, que es la línea rosada que se ve. Y si es necesario, hacemos un relleno en esta zona. Y después de todo eso, recién se puede hacer la excavación. Y por último, hay veces que se necesita tener la zona de excavación libre, por lo que no podemos usar entibaciones y puede que por alguna razón, porque no tenemos espacio, tampoco podemos usar esta tablestaca atirantada, debido a que está por detrás. Y lo que usamos son pantallas de tablestacas ancladas, que se hace un anclaje con una barra de acero. Las fases de esto son la hinca de la tablestaca, hacemos una preexcavación de 50 centímetros por debajo de la cota de anclaje, igual que en el caso anterior, hacemos la ejecución de este anclaje, hacemos el montado de vigas de atado y tesado a los 7 días y recién la excavación. Y una vez que terminamos de utilizarlo, se corta esta longitud que sobresale del anclaje, esto se lo deja perdido en el terreno y se saca la tablestaca para reutilizarlo. La metodología del impacto, ¿qué son? Son elementos que se colocan verticalmente sobre la superficie del terreno y posteriormente son hincados en el piso. Esto hace que descienda el elemento hacia la tablestaca penetrando en el terreno, tarea que prolonga hasta que se alcanza la profundidad del estrato. Entre los distintos métodos de hincado podemos observar el impacto o golpeo, la vibración, presión e inyección de agua a presión. En el método de impacto resulta muy importante la razón entre el peso de la masa y el peso de las tablestacas que van a introducirse en el suelo. En este caso se emplean en casos de suelos de mayor consistencia, donde la vibración no es suficiente. Se lleva a cabo mediante masas de caída libre y se recomienda que esas masas sean del 70 al 150% de los elementos a hincar. Entre los métodos de impacto se distinguen el martillo simple efecto, martillo doble efecto y el accionamiento diésel. En el martillo de simple efecto tenemos características como que los recorridos son cortos para minimizar el daño y el ruido. Normalmente se dan unos 60 golpes por minuto. La altura de caída es de 1 a 2 metros. Y si se hinca la tablestaca de una en una, el peso de la masa debe ser mayor al cuarto del peso de la tablestaca. Mientras que si se hincan tablestacas por parejas, el peso de la masa debe ser mayor a un medio del peso de nuestra tablestaca. Para el martillo doble efecto, este método es más eficiente ya que se dan unos 120 golpes por minuto. La energía cinética es mayor en cada golpe a la producida por la de simple efecto. Las alturas acá son son menores, son de 60 centímetros a comparación del martillo simple efecto, y el pistón es de 1 a 15 kilonewton. Y el accionamiento diésel está constituido por un pistón pesado de un cilindro, depósito de gasoil y bomba de inyección de combustible. Estos pueden ser de simple o de doble efecto, funcionan bien en suelos muy densos y cohesivos y son menos eficientes que los martillos hidráulicos, y la única desventaja que tiene es que la energía no se controla totalmente. Este es un video en el que se puede observar el accionamiento diésel, cómo actúa el método de impacto sobre la tablestaca. No sé si tiene sonido, Lau. Sí. El otro método que nombré es el accionamiento por vibración, que el mismo consiste en producir una transmisión de vibración al suelo a través de del elemento hincado, lo que hace que las partículas del suelo junto a la tablestaca reciben esas vibraciones
y de esta forma se debilitan las fuerzas que las mantienen unidas, es decir, que se reduce el rozamiento lateral a lo largo de las tabla-estacas. Está constituido por un vibrohincador que se basa en el movimiento de las masas excéntricas, cuya resultante es una oscilación vertical que al girar a la misma velocidad pero en sentidos opuestos. Este método es apropiado en suelos granulares, especialmente en saturados y en algunos cohesivos si también están saturados. Es más económico si se dan las condiciones adecuadas, alcanzándose hasta 0,5 a 1 metro de Inca por minuto, siendo más silencioso que los martillos. Los vibrohincadores se clasifican según su frecuencia. Podemos encontrar los vibrohincadores de baja frecuencia, que están entre 5 a 10 Hz, que son para pilotes de grandes secciones, como de hormigón o de acero. Los vibrohincadores de frecuencia media, de 10 a 30 Hz, son para pilotes de acero de pequeña sección y tabla-estaca, que son los más frecuentes. Los vibrohincadores de alta frecuencia, que son mayores a 30 Hz, que minimizan el impacto de las vibraciones en el entorno y estructuras vecinas. Los martillos resonantes, que se encuentran entre 90 y 110 Hz, que inducen una respuesta resonante del pilote, no son muy usados. Y por último, los martillos de impacto y vibración, que son de uso limitado, que proporcionan tanto una vibración vertical como impactos durante la Inca. Acá tenemos dos imágenes de los vibrohincadores, como estos son como agarraderas que agarran a la tabla estaca. Y en el siguiente video se puede observar cómo es el método, cómo actúa el método. Esas agarraderas agarran las tablas estaca. ¿Tienes sonido ese también, Lau? Sí, está prendido. Y mediante vibraciones actúa la metodología del hincado. Bien, el siguiente método que veremos es el accionamiento mediante presión. La Inca por presión, o también llamada Inca silenciosa, introduce la tablestaca en el terreno mediante una fuerza estática vertical que es efectuada por gatos hidráulicos. Estos gatos hidráulicos forman un equipo de compacto junto con el compresor y el motor que lo alimenta, y en este caso se mide la capacidad portante directamente de los gatos. Es un procedimiento útil y donde no se permite vibraciones o no se permite el espacio para los martillos. Su uso habitual es en el recalce de cimentaciones, ya que la propia estructura sirve de acción a los gatos. Sin embargo, es un procedimiento de bajo rendimiento y su uso generalmente es para suelo blando. Las secciones empleadas son generalmente tienen que desplazarse fácilmente por el terreno. La Inca por presión es de menor eficiencia en terrenos arcillosos y en terrenos cohesivos es casi nula. A veces se provee de otro equipo que es un equipo de chorro a presión Yeti para mejorar la Inca. Y además tenemos tres tipos de equipos. Tenemos la prensa suspendida tipo panel, donde se coloca las tabletacas mediante una grúa. La prensa autónoma tipo panel, que al igual en el interior, al anterior, va a tener el mismo funcionamiento, pero se sustituye la grúa por un soporte móvil. Y también tenemos la prensa tipo japonés, que su característica es que puede movilizarse sobre las tabletacas ya colocadas. Aquí ahora en el video veremos uno tipo grúa y uno tipo autónoma móvil.
Bueno, como se ve en pantalla, ahí está la grúa con la tabla estaca, la va a levantar a la tabla estaca y la va a ir colocando en el lugar donde se la va a implementar y con los gatos hidráulicos la va a ir profundizando. Lo que me había mencionado, se usa para donde no se permite vibraciones y martillos no se permite los martillos. Después el otro video es, se ve cómo se da el soporte y mediante los gatos hidráulicos se va colocando la tabla estaca. La longitud de recién que se necesita para el manejo de las tablas estacas. Bueno, luego continuamos con el método de inyección de las tabletacas con inyección de agua a presión. Esto generalmente se utiliza en suelos granulares compactos o terrenos secos, ya que es donde se presentan mayor dificultades de implantación. Se lo utiliza mediante una inyección de agua a presión en la punta de la tablestaca o a los lados de la tablestaca en lugares ya previstos y colocados anteriormente. La presión del agua tiene que estar entre 0.4 y 4 megapascales y va a depender del terreno y del elemento que vamos a hincar, con un caudal constante de 72 a 900 metros cúbicos por hora. Para que el chorro erosione el terreno, tiene que salir con una velocidad de 20 a 30 metros sobre segundos, del interior al exterior. Lo usual de este método es que se lo combine con otro método, como por ejemplo podría ser la vibración, ya que es recomendable que se detenga la inyección de agua de 1 metro a 4 metros antes de la profundidad deseada, y estos últimos metros que se haga con un método dinámico, que era, como nombré, podría ser la vibración. ¿Por qué se recomienda hacer esto? Ya que al inyectar agua, posiblemente va a aflojar el suelo y puede traer consecuencias en la implantación de la tabla estaca. Bueno, ahora vamos a ver un video de cómo es la implantación. Como se ve en el video, ahí los operarios van inyectando el agua y el agua sale del interior hacia el exterior, obviamente en forma de lodo, porque ya va sacando todo el material erosionado. Lo adelanto un poco. Sí.
Bien, las entibaciones son tipos de estructuras desmontables que se colocan como sostén y soporte de las paredes en las excavaciones de pozos y de zanjas para evitar su desplome, asegurando la estabilidad. Se pueden clasificar según el tipo de material. Tenemos las entibaciones de madera y de metal. Las de madera pueden ser con tablas horizontales. Estas son útiles en terrenos cohesivos y para excavaciones de aproximadamente 1 metro, y las de tablas verticales se emplean en terrenos sin cohesión, y la profundidad de excavación se va alcanzando en etapas a medida, digamos, que las puntas de las tablas se van enterrando en el suelo. Después tenemos la clasificación según el tipo de construcción. Pueden ser ligeras, semicuajadas y cuajadas. Las ligeras cubren menos del 50% de las paredes de excavación, y los tablones en este caso distan entre ellos entre unos 50 y 2 metros. Las semicuajadas cubren el 50% de las paredes y están a 0,75 metros entre ellas las tablitas. Y las cuajadas cubren toda la superficie de la pared y los tablones están continuos, digamos. Para las zanjas, en particular, se distinguen los cajones de entibación y las planchas o guías deslizantes. Los cajones se montan en el exterior de la zanja y se introducen en el interior de estas durante o inmediatamente después de la excavación, y alcanzan profundidades de 4 metros, porque más de eso después es muy difícil extraerlos. Y las planchas deslizantes se extraen con mayor facilidad porque hay menos roce y la geometría del conjunto no varía, y los componentes cuando se deslizan se mantienen paralelos. Como característica de las entibaciones, podemos decir que no son impermeables, por lo que se tiene que rebajar el nivel freático y se utilizan los well points o pozos profundos. Los well points consisten en la aspiración del agua por medio de bombas de succión en distintos puntos de captación, y se emplean en suelos con elevada permeabilidad y en excavaciones hasta 5 metros de profundidad. Bueno, acá se ven los dispositivos que se utilizan. Tenemos la bomba, las lanzas de drenaje, el colector y los manguitos de unión. Después tenemos lo que es los pozos profundos, que consisten en perforaciones revestidas con una tubería ranurada en la parte inferior, y lo que permite el ingreso del agua y luego la extracción con tuberías de aspiración. Y se utilizan en terrenos medianamente permeables y en excavaciones de más de 5 metros. Gracias, Alda. Algunas veces observamos construcciones que se encuentran bajo el agua y nos preguntamos cómo se realizaron. Los ingenieros utilizan tablestacas que empujan el agua, creando lugares de trabajo secos. A veces se lo conoce como ataguía. El proceso de cofferdam consiste en hincar las tablestacas hasta una profundidad. Luego se bombea el agua del sector de trabajo hacia el exterior. Esta profundidad debe ser suficiente para evitar el paso del agua por infiltración y depende de las características geotécnicas. Este método es considerado el más seguro en comparación a otros, pero deben cumplirse muchos requisitos de seguridad. Por ejemplo, el mar o lago debe ser tranquilo, y por ello este método es muy costoso. Una vez terminada la construcción, se vuelve a bombear agua del exterior al interior y se retiran las tablestacas. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, chicos. Bien, Philip por el español. Es difícil, sobre todo cuando me pasó una vez, estaba en Europa, tenía que hacer una presentación en inglés, el lenguaje técnico en otro idioma que no es el nativo de uno. Si ya el lenguaje técnico en el idioma de uno es complicado,
el lenguaje técnico en un idioma distinto es más difícil todavía, así bien, bien por animarse. Bueno, en general bien, chicos, los noto, bueno, los noto muy relajados. Se nota que están tranquilos cada uno frente a la computadora y que no están frente a una audiencia. Pues por lo general, cuando están frente a la gente, uno se pone nervioso, empieza, a veces tartamudea o se traba un poco, pero que acá no se nota tanto. Bien. Así que en general, bien, bien, todo muy bien. Bueno, este tema, bueno, lo que les decía es un poco complementario de lo que hemos visto más de pantallas de hormigón y simulaciones. Es algo un poco más trabajar por cuestiones de costo, todo lo que sea metálico y la maquinaria que hace falta no es común acá. Así que lo van a ver muy poco, pero bueno, es bueno que lo sepan y que lo tengan en cuenta por si alguna vez les toca trabajar con ello. Bien, avancemos con lo que nos quedaba de ayer. Esperen, ya les comparto yo la pantalla. Aquí. Ahí estamos. Yo tenía, lo único que nos quedaba ayer, lo que sí hoy, si pueden todos en Classroom, hoy les subí unos cuantos archivos, entre ellos uno que dice cabezales de pilote, que ya nomás ahí está. Lo dejo aquí abierto y ya lo vamos a ver en un ratito, porque esto es lo que yo les decía ayer, para el método de las bielas, cuando se generaliza para muchos pilotes, ya lo vemos en un ratito. Arranquemos con lo que les quería mostrar hoy. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto ayer. El tema de, bueno, el cabezal es el elemento que distribuye la carga de la columna que está llegando hacia el grupo, el conjunto de pilotes que hemos diseñado. El diseño, bueno, esto lo hemos visto ayer, el tema de distancias mínimas, mínimas y máximas, por el tema ese de los bulbos de presiones para que trabaje como conjunto. La distancia al borde, 1,5 veces el diámetro, ya hemos visto el tema de los bulbos de presiones. Y esto lo hemos visto fugazmente ayer, que era el tema de las bielas de compresión, que es donde yo les quiero mostrar la tablita esa que les dejé en el Classroom ahora. Bueno, que yo les decía que para que se desarrolle, esperen un segundito, yo necesito esto. Ahí está. Que para que se desarrolle esta biela de compresión que está por acá, teníamos que tener una altura mínima. Si no, llegaba la biela y el punto donde actuaba la fuerza del piloto, el centro del piloto, había una excentricidad y eso me generaba un momento ahí. Entonces yo necesitaba una altura mínima para que ese ángulo de 40 grados se pueda dar y se desarrolle la biela de compresión. De esa forma hemos visto cómo se distribuía acá, en el caso más sencillo, que un cabezal de dos pilotes, donde tengo un triángulo simplemente de fuerzas, que era este que tenemos acá, y cómo la descomponíamos para determinar la fuerza que me solicitaba la armadura de tracción. Ese caso yo lo podría ir generalizando, o sea, si tengo dos pilotes, hacemos el caso que tengo, creo, la diapositiva siguiente, esta de acá, tengo en pantalla completa acá. El caso que teníamos el más sencillo, la fuerza y dos bielas de compresión hacia los pilotes. Acá lo ven un poquito más chiquito, el caso que tengamos tres pilotes, ya esa fuerza se descompone espacialmente, o sea, se forma la biela de compresión, pero se forma como ¿cómo se llama esto? No sé si un paralelepípedo, no sé cómo se llama la figura geométrica esta que se distribuye en tres dimensiones hacia los tres pilotes, y en ese caso me van a aparecer fuerzas de tracción en cada una de las direcciones de los pilotes, me aparecen fuercitas chiquititas, que serían las que están marcadas acá en azul, y después
lo que se agrega, o sea, esa sería la armadura principal de tracción, era la que veíamos para calcular, que era directamente la fuerza, la dividíamos en la tensión del acero, y de ahí sacábamos el área necesaria de acero para soportar esa fuerza, o sea, en esta dirección. Después lo mismo teníamos que hacer para la otra dirección y para la otra dirección, que en este caso obviamente por simetría va a ser para las tres igual. Después se agrega una armadura secundaria horizontal, que esta no es tan necesaria, y esta es la que yo le decía, la armadura de piel, que se armaba una malla, es esta malla que ustedes ven acá en toda la cara, que le decía barras de 15 cada 12 centímetros, que es simplemente por cuestiones de retracción, por los volúmenes de hormigón que tenemos, cuando el hormigón fragúa, aparecen tensiones por retracción muy grandes. Acá la tienen la armadura, así del 10 cada 12 a 15 centímetros. Y tengo, creo, si no me equivoco, bueno, acá el caso, lo mismo, o sea, con ese mismo criterio se puede ir generalizando para 4 pilotes, me parece el dibujito este en 3D para 4 pilotes, acá ya me van a aparecer 4 fuerzas en las 4 direcciones entre pilotes, y después la armadura secundaria se la puede poner o entre diagonales o armando una armadura de piel, como he dicho en el caso anterior. Acá tienen un caso real, o sea, para que piensen un poco la magnitud de esto. A veces, cuando uno llega a pilote, porque ya está con cargas muy extremas, o sea, que el suelo que tiene por acá no es capaz de soportar la carga que tiene, sino que se está yendo a un estrato muy profundo. Entonces estamos hablando de cargas muy grandes, de magnitudes muy grandes, entonces salen cosas de mucha envergadura. Fíjense, o sea, entra una persona dentro de la jaula esta, son cosas de muchísimo volumen. Y ahí tienen, bueno, no se va a ver bien, pero tienen acá abajo, se ve la parrilla de la armadura principal, que por lo visto está armada en 2 direcciones. No veo bien los pilotes, acá pareciera que hay un pilote y no se ve los otros. Pero bueno, la parrilla principal está más densificada y después tiene la armadura de piel, que es un poquito menos densa, un poquito más separada. Y ahí es donde entra, me salgo un rato de la presentación, la tablita esta, la fotocopia esta que les acabo de colgar. No sé si se va a ver bien, lo voy a tratar de agrandar al máximo. Es una fotocopia que andaba hace varios años y está medio borrosa, pero algo se entiende. O sea, de fotocopia es lo que les acabo de explicar, cómo se parte de un cabezal de 2 pilotes para determinar, acá está toda la parte de cómo se determinan las fuerzas y llega aquí abajo a determinar la fuerza, bueno, en este caso la llama H, nosotros la llamamos T, es lo mismo. La fuerza H que está solicitando la armadura de tracción, en este caso que es un cabezal de solo 2 pilotes. Después de manera análoga empieza a hacer generalizaciones, ¿ven? Ya pasa al de 3, determina cuánto vale la fuerza H para el caso de 3 pilotes, y así va aumentando. ¿Dónde está? El caso de 4, termina de vuelta la fuerza H para el caso de 4 pilotes. Y de acá directamente pasa a un caso genérico, este cabezal con un número de pilotes n y forma simétrica, cualquier forma simétrica, eso siempre fíjense, o sea, por lo que yo les decía ayer de la posición de la resultante pilote, siempre tiene que tener simetría para que no aparezcan esfuerzos adicionales por excentricidad entre la carga y la resultante de los pilotos. Y acá ya directamente trabaja una fuerza Hx, que lo que hace Hx y Hi es directamente P, que es la carga exterior, dividida en N, que es el número de pilotes, por H, que si no me equivoco es la altura. Si H es la altura del cabezal, y por la sumatoria de las distancias de cada pilote hasta el eje. O sea, I sub I sería la distancia del eje a cada uno de los pilotes. Entonces de ahí podemos determinar una fuerza,
la fuerza que solicita todos los pilotes en el sentido X, la fuerza que solicita todos los pilotes en el sentido Y, y en base a esa fuerza directamente determina la armadura. Eso es para el caso genérico. Y hay un caso adicional, que es el cabezal con número n y forma simétrica. Y ahí ya es exactamente la misma fórmula, lo que acá aparecen algunos momentos que habría que analizarlo, que es un caso que les recomiendo que no lo hagan porque ya es lo que les decía ayer, cuando ya empiezan a ponerlo aleatoriamente a los pilotes, la resultante de todos estos pilotes va a caer en algún punto. Habrá que, obviamente, se puede determinar el punto de paso de la resultante con mecánicas técnicas, como saben ustedes, y van a tener la carga por acá, o sea, la una excentricidad entre la resultante de los pilotos y la carga. Me parecen más momentos todavía que hay que analizarlo, y es preferible evitarlo. O sea, siempre que hagan un cálculo manual, tratar de que les coincida la carga con la reacción y no haya este problema. Ya si tienen que morir sí o sí en un esquema de este tipo, pasar, que el año que viene seguro van a ver en sismo resistente, a un modelado de la estructura en un software computacional, y de ahí ya saca las tensiones más detalladas de cómo se va a comportar ese elemento. Y después creo que tienen un ejemplo. Sí, acá tienen un ejemplito, si lo quieren ver cómo se pone, para determinar todo lo esfuerzo. Y bueno, un par de ejemplos más que después esa fotocopia se las dejo colgada ahí con lo que subió y el posteo de la ahí la tienen que va a servir para trabajar en el práctico. Y después lo que nos quedaba ver ayer era el caso un cabezal flexible, que era cuando la altura no me daba, o sea, para que se me desarrolle la biela, que caso cuando tienen así muchos pilotes, en este caso 3x3, si yo busco acá un corte, tengo el elemento que me transmite la carga, el cabezal, y por debajo voy a tener 3 pilotes. Entonces yo, para que se me desarrolle la biela de compresión, debería tener, o sea, esto viene por acá, y para que la biela de compresión llegue hasta la línea de este pilote acá y hasta la línea de este pilote de acá, se me puede desarrollar, yo debería tener la altura del cabezal, debería llegar hasta acá abajo. Entonces quedan cabezales totalmente desproporcionados. O sea, a veces ya van a ver ustedes cuando hagan el trabajo práctico, para que se les desarrolle todo por compresión, les salían alturas de cabezales de 5 metros, 6 metros, que es una locura. Un cabezal, eh, depende obviamente de la envergadura de la obra, pero pueden ser 2 metros, 2 metros y medio máximo, para algo de mucha envergadura. Y algo más chico son cabezales más chicos de 1 metro, o capaz que de 80 centímetros, dependiendo siempre de la envergadura de la obra. Y con esas alturas ya se tiene que desarrollar la biela de compresión para analizarlo, como lo hemos dicho recién. Si no se diera este caso, porque no se puede hacer un cabezal tan alto, se pasa a analizarlo directamente en un elemento flexionado. En ese caso, tienen dos alternativas. O sea, es lo que les decía ayer, ustedes van a tener, bueno, en este caso es sencillo, que tienen solo, o sea, y este es el eje de simetría, los pilotes que están justo en la línea del eje no me van a producir ningún momento. O sea, solamente van a producir momentos los que están a una distancia del eje. Y de esa misma manera, este es el caso más sencillo, que tienen solamente un pilote, pero les puede pasar un caso donde tengan un cabezal, van a tener la fuerza acá, ustedes hacen el corte por ahí, y después pasa que tengan dos filas de pilotos, una fila acá y otra fila acá. Entonces van a tener que calcular el momento producido por cada una de estas fuerzas. O sea, esta le va a producir un momento acá, y esta otra le va a producir un momento acá. Cada uno multiplicado por su respectiva distancia al eje del cabezal. Y para analizarlo tienen dos formas de analizarlo. En la línea de fuerzas esta, tomar una faja, una franja equivalente a lo que está, o sea, la separación entre pilotes sería esto. Lo tengo acá. Sería la separación entre pilotes,
y analizar solamente la flexión con la fuercita que tengo acá, o si hubiera otro pilote con solo 2 fuerzas. Entonces yo voy a determinar un momento, y con ese momento voy a dimensionar flexión, esta tirita de cabezal, obviamente va a tener un ancho, y va a ser la armadura que voy a distribuir en ese ancho. O sea, lo dimensiono, o sea, usted tiene la altura acá, lo pueden dimensionar exactamente con un voladizo, no van a tener ningún problema, y con la carga del pilote actuando que la dimensioné al momento. Y esa armadura la repito acá y acá. O la otra, que es exactamente lo mismo, es directamente tomar todo el ancho del cabezal, tomar, obviamente, un momento respecto desde acá, tomar esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza, o sea que sería 3 veces la fuerza NI, y voy a calcular la armadura, que ya va a ser la armadura a distribuir en toda la distancia del cabezal. Es exactamente lo mismo, o sea, están multiplicando todo por 3, en este caso que son 3 pilotes, o por el número de pilotes que tuvieran ustedes. Y trabajo con los momentos que me generan las 3 fuerzas juntas y calculo la armadura para todo el cabezal. Es exactamente lo mismo a tomar una faja chiquitita y repetirla acá y repetirla acá abajo. Para el otro eje es exactamente lo mismo, en el caso de lo que les decía ayer, si toman una doble simetría en el eje X y en el eje Y, o sea, exactamente igual, solamente tienen que analizar uno de los dos ejes y después por simetría para el otro lado hace exactamente lo mismo. Y eso es todo. Salgamos de acá. Y veamos por último, yo les dejé acá en Classroom. No les dejé el anuncio de piloto, el anuncio de práctica. Acá veamos. Bueno, ahora ya que ayer hemos visto un poco el tema de la determinación de la resistencia de los pilotes, hoy el tema de los cabezales, ya tenemos, le pegamos una repasada a lo que es el enunciado del trabajo práctico, y yo a la tarde voy a estar ya así pasando todos los datos, junto con, que ya charlamos el tema de las presentaciones de la semana que viene. Bueno, lo que les decía, el trabajo es el tanque de agua, tiene la carga, van a tener como dato esta profundidad que es a donde llega el cabezal, obviamente está la cota cero, de ahí tienen un estrato a una determinada profundidad, y justo con ese estrato ya aparece la napa, y después tienen otro estrato duro a otra profundidad, cada uno va a tener un dato distinto, y ahí hay que analizarlo de dos maneras. Lo que les decía ayer, por pilotes que llegan al estrato duro, o sea, pilotes de punta, y pilotes flotantes que no llegan al estrato duro, como para que vean la diferencia entre resistencia de un caso y de otro, y van a ver que cambia muchísimo el número de pilotes en este caso versus el número de pilotes en este caso. Acá le va a salir muchísimo más pilotes en el caso de pilotes flotantes, obviamente, pues no están llegando a un estrato resistente que les aporta un montón. Y eso, piénselo, no es que se lo pida en el práctico, pero piensen usted cómo afecta, cómo incide en la economía de la obra, el hecho de decir, bueno, yo al pilote lo hago acá, qué sé yo, 4 o 5 metros más largo para que llegue al estrato duro, y voy a estar gastando obviamente todo este volumen de perforación, de hormigón, de armadura, y todo lo que hace falta acá, pero eso versus la cantidad de pilotes que me ahorro respecto de entre una y la otra alternativa. O sea, si tienen pilotes flotantes le van a salir mucho más pilotes, si tienen pilotes de punta le van a salir menos, van a ser más largos, van a necesitar perforar más y o sea, otro trabajo. Pero en algunos casos, obviamente hay que analizarlo cada caso es especial. A veces conviene llegar hasta un estrato duro y reducir la cantidad de pilotes versus hacerlo flotante y gastar mucho hormigón en muchos pilotos. También depende mucho del maquinario, del equipamiento que yo tengo, pues para llegar a un pilote, supongamos que el estrato duro está a 25 metros, no es fácil, no hay máquinas
así que uno pueda conseguir que vienen y hacen un piloto de 25 metros. Entonces, dependiendo del equipamiento que tengan y de las alternativas que puedan tener, ustedes van a analizar económicamente qué es lo más viable y qué es lo que más les conviene. Yo les decía, ¿se acuerdan cuando me dio de visita de obra, que uno entierra una cantidad enorme de plata en el suelo, y para poder ganar lo que veíamos ahí en la obra, que ese edificio puede llegar hasta el piso 21, es un edificio normal de 15, 16 pisos, entonces uno gana ahí 4 o 5 pisos arriba, versus toda la cantidad de plata que meten en sistemas de fundaciones más complejos. Y de ahí, bueno, creo que tienen todo como para empezar a plantearlo al práctico. La semana que viene vamos a estar toda la semana con consulta para terminar este y el de simulación, así lo terminan tranquilo. Y ahora lo que quería ver me está quedando, en algún lado tenía los grupos. Ahí está, yo le iba a decir, la semana que viene tenemos que ver el tema de fundaciones de máquina que le van a dar el grupo de Robles, Melice y el otro grupo de Ruiz y Sebastián. Y después me estaba quedando el tema de mejora de suelo, que lo iba a repartir entre el grupo de Clara Livaco, que ya le voy a pasar los datos ahora, y tiene el otro grupo, acá lo tenía, el grupo de Juárez, Moya y Reyes. Y me quedaría un tema que ahí, yo la verdad que no estoy, me falta todavía corregir algunos parciales, de paso quería revisar la lista. Tengo todos estos alumnos que están acá al final: Encina, Herrera, Olave, Luque, Mamani, Martín, Sanguino y Soria Liberti. El último tema, que sería el de patología y recalce, que entre todo eso que he nombrado, y si me faltó alguno que no haya presentado, lo metemos en ese grupo y que complete lo que está faltando ya para el último tema de la materia. En todo caso, después yo ya voy a publicar ahora en un ratito en el Classroom, y ahí pónganme lo que estén faltando para ese grupo, y súmense todo ahí como para hacer el último tema. Ya con ese estaríamos terminando. Ahí estamos. ¿Más o menos está claro? Sí, Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda sobre lo que hemos visto ahora, o alguna duda de cualquier otro tema. Aprovechamos ahora un ratito, y si no, bueno, yo en un ratito les subo y les paso el material a todos para que vayamos preparando presentaciones para la semana que viene. Así vemos esos temas que me están quedando. Ingeniero, disculpe, con respecto a las próximas clases después de la exposición, ¿serían todas consultas hasta el parcial? Exactamente, el último tema de la materia es el tema de pilotes, que acabamos de ver todo lo que les hace falta para trabajar en el trabajo práctico. Y de ahí nos está quedando de teoría lo que van a presentar ustedes la semana que viene, y ya con eso tienen todo el material para el segundo parcial. Así que de ahí a completar práctico, estudiar y prepararse para el segundo parcial. Y justo eso le iba a decir, ya charlen entre ustedes y véanlo, avísenme. Siempre preferiblemente por la siesta, por el tema de conseguir anfiteatro, por la mañana es más complicado. La semana del 1 al 4 de diciembre, por ahí, a ver cuándo podemos venir el segundo parcial. Perfecto, ingeniero, gracias. Bueno, ya entonces yo ahora en un ratito les subo a Classroom todo lo que les hace falta, y cualquier cosa me mensajean y estamos en contacto ya para terminar con toda la semana que viene. Aprovecho, perdón, ahí que el mensajeo que habló Clara Ibaco, ¿cómo estás de tu COVID, Clara? ¿Cuándo estás del alta? Porque también la semana que viene quería rendir los chicos que quedó pendiente el primer parcial. ¿Estarás en condiciones? Yo tengo que hablar con el médico porque no entiendo muy bien si los 14 días los tenía que contar desde mi contacto o desde el día que me hice el hisopado. Que desde mi contacto ya la semana que viene para el viernes sí voy a estar lista. O sea, para la semana que viene sí voy a estar. Si es desde el hisopado, creo que no llego. Creo que era desde el contacto, pero consultalo y avísame. Bueno, si es por el contacto la semana que viene, sí. Bien.
porque si no, yo igual ya les tengo que tomar a los otros chicos la semana que viene y quedaría el caso tuyo, bueno, lo veremos en algún momento cómo te tomamos. Sí, yo creo que sí, así que por el momento quedaría el parcial para la semana que viene. Sí, Buenísimo. exactamente. La semana que viene lo que quedó con el primero y bueno, ya para la otra, para diciembre, el segundo. Nos toca medio seguidito, pero bueno, ¿qué va a ser? Se daba así. Bueno, gracias, ingeniero. Perfecto. Perfecto, chicos. ¿Nadie más tiene ninguna duda? Entonces cortamos acá por hoy y bueno, estamos en contacto.